Bueno, compañero, entonces, como habíamos visto en la sesión anterior, pues, antes de terminar, estábamos definiendo lo que era un modelo de espacio de estados, ¿cierto? Entonces, en términos generales, habíamos dicho que un modelo de espacio de estados era básicamente una representación en el tiempo del comportamiento dinámico de un sistema, ¿cierto? Entonces, recordemos por acá los apuntes. El comportamiento de un sistema, ¿cierto? Entonces, eh, encontramos que el modelo de espacio de estados se da por dos ecuaciones, una que era la ecuación de estados y otra que era la ecuación de salida, ¿cierto? Por acá empezamos a definir también lo que es básicamente linealidad en un sistema. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando hay una variación del punto de operación en un sistema lineal? ¿Y qué es lo que pasa en el mismo ejercicio sobre un sistema que tiene una relación no lineal, por ejemplo? Y encontramos, por ejemplo, cuál sería la relación de la conversión de un sistema no lineal a la linealización. Pero eso nos involucra a nosotros realizar una linealización alrededor de un punto de operación. Llegamos a una matriz de estas características, digamos que esta es una matriz o un comportamiento que ya es lineal, pero está linealizado alrededor de un punto de operación, ¿cierto? Y ese sistema lineal, digámoslo, es este sistema que está acá. Este sistema donde ya nosotros podemos asumir de que el sistema está alrededor de un punto de operación, pero ese punto de operación es básicamente el punto donde se espera que él trabaje. ¿Qué podríamos encontrar? De que si hay un movimiento, por ejemplo, del punto de operación, o si las características del sistema se mueven mucho, ¿cierto? Se puede salir de las zonas de linealidad, digámoslo así, y por estos lados, pues por ejemplo, el sistema ya puede empezar a presentar otros tipos de características comportamentales. Este que está acá es básicamente lo que nosotros llamamos el modelo de espacio de estados lineal, igualmente que en el caso anterior, compuesto por la ecuación de estados y compuesto por la ecuación de salida. A eso es lo que se le llama un modelo lineal de espacio de estados. Entonces, por acá mostramos también cómo llegábamos a la ecuación de salida en función de también la linealización, ¿cierto? De la misma manera. Ya les habíamos propuesto, por ejemplo, este ejercicio que lo vamos a realizar ahora en un momentico, en la parte de linealización. Y tenemos este sistema ya, ¿cierto? Donde estamos analizando las dimensiones de cada uno de los vectores y matrices que contiene el modelo espacio de estados. Listo, y en lo que quedábamos pendientes era en la construcción del diagrama de bloques del modelo espacio-estados. Entonces, empezando el día de hoy, pues vamos a hablar entonces del diagrama de bloques del modelo espacio-estados. El espacio de estados, como lo vimos hace un momento, es igual x punto igual a x más b por u, y la ecuación de salida y es igual a c por x más d por u. Esta es la ecuación. Igual, ustedes ya saben, esta es la ecuación de estados. Vamos a escribirlo por última vez, pero ya ustedes deben saberlo. Esta es la ecuación de estados, y esta es la ecuación de salida. ¿Ya? Listo. Entonces nosotros necesitamos, para poder entender cuál es el comportamiento y cuál es el funcionamiento de cada una de ellas, pues necesitamos graficarla. ¿Listo? Entonces, para poder graficarla tenemos lo siguiente. De la misma manera, U sigue siendo la entrada del sistema, que podría ser una o múltiples entradas. Seguiría siendo la salida del sistema, que podría ser una o múltiples salidas, dependiendo, ¿cierto? Y esta X son las variables de estado del sistema. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos? Tenemos por acá una entrada que se llama U, ¿cierto? Entonces, cojamos primero la ecuación de estados. Entonces, U se multiplica por B, por una matriz B. Al multiplicarse por esa matriz B, tenemos como resultado un elemento vectorial. Ese elemento vectorial se suma con otro elemento vectorial, o sea que por aquí tenemos una suma, y el otro elemento vectorial viene por acá abajo, pero todavía no. Por acá tiene que haber una por X, pero todavía no tenemos ni A ni a X. Entonces digamos que si tenemos U por B más este elemento de acá, lo que tenemos por acá en esta salida, nosotros lo llamamos X punto. Si tenemos X punto, para recuperar el estado X punto es básicamente la derivada. Entonces, según el segundo teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? Nosotros aplicamos la integral, entonces la integral de la derivada
es igual al estado, ¿cierto? Entonces lo que obtenemos por acá sería X. Ah, ok, ya tenemos a X. Entonces, por ejemplo, ya podríamos poner por aquí a, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, por acá viene esta, viene esta X y ese sistema lo conectamos acá. Entonces, A por X, ya viene A por X y A por X entra acá. Entonces ya tenemos todo el sistema, toda la primera ecuación conectada. U, A por X, X punto. Seguido de eso, miremos la ecuación de salida. Entonces, la ecuación de salida, ¿qué requiere? Requiere C por X, o sea, coger los estados y multiplicarlos por C. O sea que necesitamos por acá alargar esta regla, ¿cierto? Lo cogemos a X y lo multiplicamos por C y en este caso, a esta salida le sumamos algo más y tendríamos a Y propiamente. Pero hay que sumarle ¿qué? D por U. O sea que por aquí hay una señal que sale directamente hacia el sistema que es a través de D por U, y se inyecta directamente acá en la salida. Y ese esquema que les estoy mostrando ahí se conoce como el diagrama de bloques, como el diagrama de bloques del espacio de estados persistente. Aquí es donde podemos darle el nombre a cada una de las matrices. Entonces, por ejemplo, la matriz B se llama eh, matriz de entrada. En ese orden de ideas, la matriz C, ¿cierto? Se podría llamar, por ejemplo, matriz de salida, ¿cierto? Esto es lo que tiene la entrada, esto es lo que tiene la salida. La matriz A, ¿cómo creen ustedes que se llamaría? Esa no sería la matriz de estados. Sí, pero según el diagrama de bloques, ¿qué está haciendo ella? Realimentando. Ajá. Entonces la matriz de realimentación, y la matriz D se le conoce como la matriz de lazo directo. ¿Por qué tiene la matriz? ¿Por qué tiene el lazo directo? Porque claro, si usted lo coge desde aquí, ¿cierto? Y eso significa que un sistema que tenga una matriz D, la salida del sistema tiene una acción directamente desde la señal de entrada. Ese es el diagrama. Ahora, generalmente, ¿cierto? Generalmente en los sistemas físicos, la matriz D es igual a cero, generalmente. ¿Por qué? Porque generalmente en los sistemas físicos se puede demostrar, en la mayoría, que no hay una relación directa de la entrada con la salida, ¿cierto? Es como que, por ejemplo, si estuviera empujando un sistema, pero al empujar ese sistema, con la misma fuerza que usted está empujando, directamente estuviera empujando a la salida, ¿cierto? Es como una doble acción de la entrada sobre el mismo sistema. Entonces, eso generalmente no sucede. Generalmente usted excita el sistema de una forma, ¿cierto? Y usted mide una variable, pero generalmente la variable es de otra naturaleza, ¿cierto? Por ejemplo, eh, usted tiene como entrada una tensión, o sea, usted aplica una tensión, pero tiene como salida una velocidad angular, en el caso de un motor, ¿cierto? Entonces, digamos que de alguna manera usted necesitaría tener otro actuador para que esa misma entrada incidiera sobre el efecto de rotación o de velocidad de rotación de la máquina, ¿cierto? O sea, no es muy común, sí puede suceder, por ejemplo, en los conversores de CDC. Los conversores de CDC tienen una dinámica para lograr los niveles de tensión definidos, pero estos elementos con los cuales se obtiene los niveles de tensión definidos eh, eh, tienen una acción directa porque básicamente es una ponderación o es una ganancia directa de la tensión de entrada. Pues claro, digamos que esa matriz D se vuelve una matriz D variable dependiendo de un ángulo de disparo, pero pues ya ustedes lo verán en el momento, pues cuando empiecen a estudiar eso. Eh, este modelo espacio de estados, pues lo primero que tenemos que hacer para entender su relación
Porque para entender su relación con las funciones de transferencia, lo que tenemos que hacer es encontrar cuál es, llevarlo a la transformada de Laplace, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, transformando el modelo espacio de estados, tenemos que x punto es igual a x más b por u. Entonces, primero transformamos esto. Entonces, si nosotros transformamos la derivada, entonces esto es s por x de s. Esto sería igual a, que sería una constante, por x de s, más b por u de s. Este tiene x de s lo puedo poner para acá. Entonces nos queda, por ejemplo, s por x de s menos a por x de s, esto igual a b por u de s. Acá hay un elemento bien interesante del cual hay que ponerle en cuenta, ponerle cuidado pues para poder entender qué es lo que pasa. Recuerden que, voy a tratar de hacerlo acá un poquito más pequeño, esta matriz o este vector tiene una dimensión de n por 1, y a es de n por n, a es de n por n. Entonces, si yo buscara, por ejemplo, hacer una factorización, ¿cierto? Si yo buscara hacer una factorización, tendría que factorizar a s menos a, ¿cierto? Por x de s. Ahora, s es un escalar, ¿cierto? Como s es un escalar, pero a es una matriz, no es dimensionalmente coherente. Entonces, digamos que acá sería un s, habría que multiplicar un s por un 1 en un modelo matricial, y el 1 del modelo matricial es una i. A eso se le conoce como una matriz de identidad. Entonces nos queda S, que un escalar, ¿cierto? Por I, pues nos queda una matriz de identidad con todos los valores de su diagonal principal, S por X de S, o sea, logramos ya la factorización, igual a B por U de S. Ahora necesitamos solucionar el estado. X de S es igual a la premultiplicación de la inversa de esta matriz, Si menos A inversa, por B por U de S. Listo, ya terminamos con la ecuación. Terminamos con la ecuación de estados. Ahora vamos con la ecuación de salida. Entonces y de s es igual a c por x de s más d por u de s. Reemplazamos el estado. Entonces y de s es igual a c por si menos a inversa por b por u de s. Esto sería que es más d por u de s. Y si nosotros tenemos esto, entonces podremos factorizar u de s. Entonces y de s es igual a tener todo acá adentro, c por si menos a inversa por b más d, ¿cierto? Y todo esto por u. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros sabemos que la función de transferencia del sistema es igual a tener y de s sobre u de s, y eso sería igual a c por si menos a inversa por b más d. Y esta es la forma de calcular una función de transferencia a partir de un modelo espacio de estados. Entonces, ¿nosotros qué encontramos? Nosotros qué encontramos, de hecho aquí se ve bien interesante, ¿cierto? Se ve que y de s es una combinación de la dinámica del sistema a través de la matriz A y B, ¿cierto? Que es de entrada, más una dinámica de la misma entrada por una constante D. O sea, aquí, en esta zona, aquí ya identificamos, por ejemplo, que el sistema tiene un comportamiento extraño. ¿Sí? Este comportamiento de que la matriz D se presente ahí, se presenta, por ejemplo, cuando
El sistema dinámico es representado por una fracción impropia. ¿Cómo es una fracción impropia? Es aquella fracción eh, su numerador y el numerador es igual o mayor orden que el denominador. Entonces, miremos para poder encontrar bien la relación. Entonces tenemos acá lo siguiente. Voy a hacer una prueba pequeñita de un sistema de orden 2, por decirlo así. Pues tengo h de s va a ser igual a s al cuadrado, va a ser s a la 3 más a2 s a la 2 más a1 s a la 1 más a0. Listo. Este es un sistema de orden 3. Y lo mínimo que yo puedo encontrar para saber si el sistema es o no, ¿cierto? De orden 3, perdón, es o no una fracción impropia, es que básicamente el denominador, perdón, el numerador en este caso, sea de orden igual o superior a 3. Entonces, por ejemplo, si yo tengo B3, S a la 3, ya el sistema no es una fracción impropia. Más B2, S al cuadrado, más B1, S, más B0, listo. Y si es de orden 4, de orden 5, tal, pues mucho más. ¿Sí? Entonces, nosotros qué tenemos que hacer para poder identificar la dinámica de ese sistema. Pues de hecho, ese comportamiento es bastante extraño, entonces tenemos que recordar algo que nosotros hacíamos por allá en unos tiempos, que era división de polinomios, ¿cierto? Entonces, B3 S a la 3 más B2 S al cuadrado más B1S más B0, y esto lo dividimos entre S a la 3 más A2 S al cuadrado más A1S más A0. Así que, entonces, ¿qué empieza a suceder acá? ¿Qué empieza a suceder acá? Empezamos. Así que, ¿qué número multiplicado por S al cubo me da igual a B3S al cubo? Entonces, B3. ¿Ok? Entonces, B3 por S a la 3 nos da B3S a 3. Entonces pasa esto con signo contrario menos B3S a la 3, ¿cierto? Luego acá me queda B3 a 2 es el cuadrado, pues más B3 a 2 es el cuadrado. Pasa con signo contrario, perdón, menos, ¿cierto? Este B3 a 1S es menos B3 a 1 por S. Y nos falta menos B3 a 0. B3 a 0. Entonces totalizamos acá. Esto se va con esto. Entonces acá nos queda el siguiente término. Nos queda a nosotros B2 menos B3 a 2. Y todo este término por ese al cuadrado. Más B1. B1 menos B3. Muchachos, ustedes escuchan como una licuadora por ahí en el fondo. Un poquito, pero no interviene. Ah, bueno, no es molesto. Pero mientras estoy hablando ahí, mientras sí me escuchan, ¿cierto? Sí, señor. Ah, bueno, listo. Sí, Hágale, pues. profe. Hágale. Licuelo sin problema. Listo. Entonces tenemos acá. Este término ya está acá. Entonces aquí tenemos A1 menos B3 A1. Este término por S. Más B0. ¿Cierto? B0 menos B3 A0. Y ese término independiente. Ya no hay necesidad de seguir haciendo divisiones de polinomios, porque ya tenemos efectivamente que este polinomio de acá ya lo bajamos un grado. ¿Sí lo ven? Ya lo bajamos un grado. Entonces, ahora, ¿cómo se reconstruye la función de transferencia? ¿Cierto? Entonces, digamos, por ejemplo, que este término que está aquí va a ser convenientemente, ¿no? Lo vamos a llamar C2.
este va a ser C1 y este va a ser C0. Entonces nuestra nueva función de transferencia sería h de s sería la siguiente. El mismo denominador es el A3 más A2S cuadrado más A1S más A0, ¿cierto? Ese que está acá. El denominador que nos quedó, ¿cierto? C sub 2 S cuadrado más C sub 1S más C sub 0, ya tenemos una fracción propia, ¿cierto? Donde el grado del denominador es mayor que el del numerador. ¿Y qué nos queda? Más el residuo, miren lo que está, más B3. ¿Sí lo ven? Entonces, en ese orden de ideas, claro, entre más grande sea el orden, pues más grande va a ser el elemento que se está sumando acá y seguramente más dinámica va a tener. Pero claro, si nosotros lo vemos, entonces la salida de este sistema y de S va a ser igual a C2S cuadrado más C1S más C0 sobre S3 más A1S cuadrado por 2 A1S más A0 por U de S más B3 por U de S. ¿Sí? Entonces vamos a tener una dinámica asociada a este término, ¿cierto? Y otra dinámica asociada a este término, que es la acción directa que teníamos. Ahora, por comparación, ¿cierto? Por comparación, tenemos que esta parte que está acá es la equivalente a la función de transferencia, o sea, esta, ¿cierto? Y esta D es la equivalente a esta que está acá. Y una característica que también se presenta bastante es que generalmente las dinámicas de los sistemas se representan a partir de fracciones propias. Entonces, por esa razón, generalmente, la matriz o el valor B3 es igual a 0. ¿Cierto? Es igual a 0. Entonces, si es igual a 0, B3, entonces se va a este término, se va a este término, se va a este término. Y al irse en esos términos encontramos que C2 es igual a B2, C1 es igual a B1 y C0 es igual a B0. ¿Cierto? Entonces es básicamente tener casi que el mismo sistema, pero en esta dinámica asumiendo la 0. Entonces, en ese orden de ideas, retomando el modelo de espacio de estados, típicamente ustedes se van a encontrar, ¿cierto? Que a ustedes se les asume de que ese sistema que está acá es 0. Por tanto, hay literatura en la que ustedes podrían encontrar que un modelo de espacio de estados es el siguiente: x punto igual a ax más b por u, y la ecuación de salida y igual es a c por x. Solamente asumiendo directamente que el estado D o que D es igual a 0. Listo, ¿qué preguntas tienen hasta ahí? Profe, Todo bien. yo sí tengo una pregunta. Sí, señor. En sí, ¿qué sería, o sea, qué diferenciaría hacerla por una ecuación de transferencia normal a llegar por el estado, pues por las ecuaciones de estado? ¿Qué es lo, en sí, qué es lo que aporta el sistema de control, o por lo menos a la descripción del sistema? Porque pues en sí se le, por ejemplo, para un sistema de segundo orden, pues tendríamos otra ecuación que es la que iría dentro del sistema de estados. Y HDS, pero al fin y al cabo se termina obteniendo la misma HDS. Sí. ¿O no? Claro, o sea, lo importante de eso que usted me está comentando es específicamente entender que no son modelos aislados. O sea, hay una correlación directa y funcional entre tener un modelo de espacio estados y una función de transferencia. ¿Eso qué significa? Que los análisis son similares, ¿cierto? O sea, que usted a partir del modelo de espacio estados usted puede analizar características de sistemas dinámicos exactamente igual que lo haría con los métodos, o como ya ustedes lo saben hacer,
a partir de funciones de transferencia. Eso es lo primero. Ahora, otra cosa que le entendí y pues me lo aclara si de pronto lo entendí mal, es por ejemplo, ¿cuál es la diferencia o qué prestaciones mejor tiene trabajar en espacio de estados que en funciones de transferencia? ¿Eso fue lo que usted me quiso decir? Pues, en resumidas cuentas, sí. Listo. Es que hago la pregunta, pues perdón, me interrumpo. Hago la pregunta porque no sé si los demás, pero yo sí alcancé a ver algo sobre plantear las ecuaciones de espacio de estados, precisamente Sí, llegar hasta esa HDS, precisamente hasta sí, llegar hasta el modelo de la pseudoinversa de Moore-Penrose por medio de las matrices A, B y D, ¿cierto? Cómo plantearlas y eso. Y pues siempre me quedó la duda, pues ahora que lo pienso, en cuál es la ventaja de este modelo con respecto al modelo tradicional. Pues al claro. fin y al cabo, este modelo, por espacio de estados, se le agrega una ecuación. Ujú. Listo. Usted tiene dos visiones. Usted tiene una visión de funciones de transferencia, usted tiene acá HDS, ¿cierto? Esa función es una función entrada-salida. Usted tiene solamente U entrada, Y salida, para de contar. Los modelos de control basados en funciones de transferencia tienen la característica de que eh, difícilmente usted puede trabajar con altas dimensionalidades. Por ejemplo, si usted necesitara, por ejemplo, construir o controlar, por ejemplo, un sistema de múltiples entradas y múltiples salidas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces usted debería decir que, por ejemplo, usted tiene un sistema Y1 que está compuesto por una función de H1 por U1 más H2 por U2, ¿cierto? Por ejemplo, esto es un sistema con dos entradas. Y por ejemplo, Y2 que va a ser igual a H1, H3 por, por U1 más H4 por U2, ¿cierto? Entonces, para usted poder analizar eso, tiene que convertirlo en un sistema matricial. Entonces, tiene Y1, Y2, y esto serían las matrices tales, y acá tendríamos a U1, U2. Entonces aquí le queda H1, H2, H3 y H4. ¿Qué significa? Que si usted tiene un sistema de múltiples entradas o salidas, ¿cierto? Pues usted qué tendría que hacer. No puede hacer un análisis conjunto desde el punto de vista matricial, porque una matriz de estado, una matriz de funciones de transferencia no está definida propiamente para el análisis. Lo que usted sí puede utilizar es el principio de superposición y analizar, por ejemplo, cuál sería el efecto de esta contribución, cuál sería el efecto de esta contribución, para mirar cuál es el efecto sobre ella, y finalmente cuál es el efecto de estas dos contribuciones para mirar la otra. Entonces, como les venía diciendo, eh, básicamente trabajar con funciones de transferencia para sistemas MIMO ya se vuelve dispendioso, ¿cierto? Y lo cual es una facilidad que tienen los modelos de espacio de estados por sus características matriciales. Ahora, otro elemento también que es fundamental en los modelos de espacio de estados es que a eso se les a este modelo de espacio, a los modelos basados en funciones de transferencia, se les conocen como modelos entradas-salidas o como modelos externos. Modelos externos. En cambio, nosotros, los modelos de espacios de estados, ¿cierto? Se conocen como modelos internos. ¿Por qué? Porque los estados están basados, o cada estado está basado en, eh, en manejar un foco dinámico del sistema. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un sistema con 3 estados o 4 estados, eso significa que yo tengo 3 o 4 focos dinámicos. Entonces, en el caso de implementar técnicas de control, yo simplemente compensaría no un conjunto de estados o un conjunto de focos dinámicos a partir de una sola señal, sino que utilizaría un compuesto de señales que forman una sola, pero donde esa señal específicamente compensa cada uno de los estados de la manera que lo tiene que compensar.
¿Sí me entienden? Es como, por ejemplo, es como, por ejemplo, cuando uno dicta una clase, ¿cierto? Y cuando usted dicta esa clase, pero usted dicta una clase genérica, ¿cierto? Entonces, esa clase genérica, por ejemplo, dependiendo de la técnica magistral que uno esté usando, esa técnica podría a unos parecerles una retrochimba y unos dirán, no, que wow, ¿cierto? Que chimba de clase, ¿cierto? Pero otros dirán, no, que gonorrea. Entonces, en ese caso, esa clase que está ahí es una sola señal que no tiene en cuenta, por ejemplo, las características de cada uno de ustedes o las características de aprendizaje. Entonces, en ese orden de ideas, ese sería un modelo externo. Este es un modelo genérico donde va y ahí aprenda el que aprenda, como aprenda y suerte. Los modelos basados en espacio de estados, llevándolo al mismo ejemplo, por ejemplo, de enseñar, ¿cierto? En este caso, cada personaje o cada elemento que está dentro del aula es un foco dinámico. Entonces, el docente o el que está generando la señal está generando una forma de aprendizaje de manera que compensa y entiende cuál es la dinámica de cada uno en su aprendizaje. Entonces, como entiende y comprende cuál es la dinámica de cada uno en su aprendizaje, es capaz de lograr que lo que necesite Bañol, o lo que necesite Edward, o lo que necesite Cristian, o lo que necesite cualquiera de ustedes, por ejemplo, específicamente, para aprender y compensarlos de la misma forma, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, puede sonar canción, ¿cierto? Puede sonar canción, pero es como si yo tuviera, por ejemplo, eh, cinco personas o cinco profesorcitos, por ejemplo, no un solo profesor que los está atendiendo a todos, ¿cierto? No un solo profesor que los está atendiendo a todos, sino como que es como una personalización, ¿cierto? Como si intentáramos tener un profesorcito para cada uno, ¿cierto? Entonces, es algo así por el estilo. Entonces, la prestación de utilizar los modelos de espacios de estado es que nos permite utilizar esa característica. Ahora, el otro aspecto también fundamental es que me permite a mí modelar sistemas utilizando condiciones iniciales, ¿cierto? Pero eso ya lo vamos a charlar. Entonces, por ahora ya se van pillando, Edward, que fue el que hizo la pregunta, ya se va pillando más o menos cuáles son las diferencias. Sí, sí, señor. Gracias. Listo, listo, bueno, con gusto. Entonces, píllese pues, para poder entender también cuál es la dinámica, ¿cierto? A ver, nosotros debemos entender lo siguiente. Ya para encontrar la relación, por ejemplo, del modelo espacio-estados con la función de transferencia, entonces nosotros ya sabemos lo siguiente, que HDS en términos de la función de transferencia es lo siguiente, es igual a C por SI menos A inversa por B más D. Ahora, vamos a tratar de entender específicamente, ¿cierto? A tratar de entender específicamente cuál es la relación de la ecuación y cuál es la relación para entender la estabilidad de los sistemas. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos lo siguiente. Nosotros tenemos por acá una matriz, una premultiplicación por una matriz, pero entonces nosotros sabemos también que, por ejemplo, la inversa de m es igual a 1 sobre el determinante de m multiplicado por la matriz adjunta de m, ¿cierto? Que es uno de los principios para calcular inversas utilizando álgebra lineal para calcular esta inversa, o también podríamos decir que esto es igual a 1 sobre delta de m por la matriz de cofactores traspuesta de m, ¿no? Entonces de acá también hay una relación en que la matriz adjunta es la traspuesta de cofactores, etc. Si nosotros aplicamos este concepto de inversión de matriz al elemento que tenemos arriba, tenemos lo siguiente. Tenemos que h de s es igual a c, ¿cierto? Arriba tengo la adjunta de la matriz M, que para nuestro caso M sería SI menos A inversa. Bueno, perdón, inversa no, ya es SI menos A, eso porque es solamente la adjunta de la matriz, por B, y todo esto estaría dividido sobre el determinante de M. En este caso el determinante sería el determinante de SI menos A.
más D. ¿Sí que? Pero nosotros ya sabemos, que de hecho ya no lo voy a volver a escribir, que sabemos que para los sistemas físicos generalmente D es igual a cero y D es igual a cero. Entonces, por lo tanto, tenemos lo siguiente. H de S es igual a C por la matriz adjunta de SI menos A por B sobre el determinante de SI menos A. Listo. Ahora, si nosotros comparamos esto, este sería el numerador del sistema y este sería el denominador del sistema. O sea que todos los ceros que pueda tener el sistema, ¿cierto?, se dan a partir de la expresión C multiplicada por la adjunta de CI menos A por B. Todos los ceros. ¿Cierto? Y los polos del sistema están asociados a este elemento, al determinante de CI menos A. O sea que seguramente este resultado que obtuvimos aquí, el determinante de CI menos A, ¿cierto?, debe tener características de ser un polinomio. Claro. Y ese determinante de CI menos A, nosotros lo conocemos de la álgebra lineal como el determinante de lambda I menos A, ¿cierto? Donde lambda se le conoce como los valores propios. Como los valores propios, ¿cierto? Y esta ecuación, el determinante o el polinomio resultante de lambda I menos A, se conoce como el polinomio característico de A. El polinomio característico de A. Eso es lo que nosotros sabemos ahí. Entonces, claro, los valores propios, ¿cierto? Los valores propios de la matriz A, relacionándolo, por ejemplo, con lo que nosotros conocemos de la álgebra lineal, son los valores propios de la matriz A, eh, son los valores propios de la matriz A son los valores que hacen cero, ¿cierto? Que hacen cero la ecuación característica de la matriz A. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros podemos decir que los polos se calculan a partir de tener SI menos A igual a cero. Calculando esta expresión, tenemos efectivamente todo lo que son claro, entonces, si nosotros relacionamos esos conceptos, chao. Si nosotros relacionamos todos esos conceptos, ¿cierto? Nosotros podríamos llegar a decir que para este caso, ¿cierto? Los polos del sistema, dinámico, ¿cierto? Se obtienen a partir, de los valores propios de A. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que única y exclusivamente la dinámica y la estabilidad de la dinámica depende de los valores propios de la matriz A, de nadie más. O sea que la estabilidad, los focos dinámicos y todas las características comportamentales y de estabilidad del sistema dinámico dependen única y exclusivamente de la matriz A. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, calcular o saber, por ejemplo, cuál es los valores propios o cuáles son los polos de un sistema, ¿cierto? Y ese sistema lo tengo en un modelo espacio-estados, simplemente ¿qué debo hacer? Pues calcular lo que también se conocen, de hecho lo voy a escribir por acá, estos valores también se conocen como los eigenvalues. Porque if you want to learn so much about estos datos, entonces usted puede utilizarlo o puede buscar información sobre los eigenvalues. Teacher, I have a question. Say me. ¿Puedo una pregunta? Señor.
¿cuál es la diferencia? Pues yo, digamos, es que varias veces he escuchado que dicen, ¿cómo se dicen? Vectores y Eigenvectores. valores. Eigenvectores y Eso. eigenvalores. Y bueno, mi pregunta es, en este caso puntual, ¿eso vendría siendo lo mismo o son conceptos diferentes? No, son los mismos. Lo que pasa es que los eigenvalores o los valores propios, ¿cierto? Vienen vienen de vienen de un polinomio, ¿sí qué? Pero ese polinomio, por ejemplo, usted le puede sacar los coeficientes y ese se le vuelve un vector. Entonces, digamos que entre comillas, ese sería como el eigenvector. ¿Sí me hago entender? O sea, los eigenvalores son generados a partir de un eigenvector, asumiendo que los coeficientes de ese vector construyen un polinomio de determinadas características. Entonces, un ejemplo, sí, un ejemplo. Nosotros tenemos el siguiente eigenvector, por ejemplo, 1, 2, 1. Ya, eso es un eigenvector. ¿Por qué? Porque pues necesitamos que sea así, porque seguramente es un sistema dinámico multidimensional que puede tener múltiples vectores característicos, también se puede llamar así. Entonces, nosotros podremos encontrar los eigenvalues, ¿cierto? Que sería básicamente sacarle las raíces a ese vector. ¿Sí? Pero esos valores específicamente se llaman, pero ¿cierto? Este eigenvalor se obtiene a partir de la ecuación característica de una matriz. Entonces, por eso son tan valiosos, entre comillas, ¿cierto? Son tan valiosos, entre comillas, porque nos permiten a nosotros, o vienen desde una matriz, pero en este caso para nosotros es re fundamental porque estas características vienen específicamente de una matriz y esa matriz, miren la responsabilidad tan brutal de esa matriz. Pues la responsabilidad de esa matriz es básicamente toda la estabilidad del sistema, ¿cierto? Entonces no son unos valores que simplemente aparecen ahí, sino que son específicamente valores que tienen un comportamiento y una representación funcional y dinámica en este caso dinámica, ¿no? Dentro del sistema. Entonces, por ejemplo, de una matriz cualquiera, yo calculo el polinomio, entonces el polinomio es este, y este polinomio hallo las raíces, entonces las raíces son los eigenvalores, este es el eigenvector, y el eigenvector es el vector o un polinomio propio de la matriz A, por ejemplo. Hay otros, también es a veces fácil calcularlos, por ejemplo, cuando son sistemas multidimensionales, como lo decía Eduardo ahora, que ustedes trabajaban o les enseñaron en algún momento a trabajar con, se me fue el nombre, con modelos de proyección ortogonal, pero utilizando, por ejemplo, la pseudoinversa de Moore-Penrose. Entonces, la pseudoinversa de Moore-Penrose no es más que un modelo de proyección ortogonal sobre un espacio funcional, ¿cierto? Sobre un espacio funcional n, perteneciente a cualquier espacio, ¿cierto? Específicamente, pero se me fue. Eh, pero hay múltiples formas, ¿cierto? Hay múltiples formas de solucionar ese mismo problema que soluciona Moore-Penrose. Entonces están los modelos de proyección ortogonal, están los modelos de reducción del error, del mínimo error cuadrado, ¿cierto? Que son los famosos mínimos cuadrados. Eh, y para resolver ese problema de los mínimos cuadrados también está la de Moore-Penrose, o también hay algo que se llama la descomposición de valor singular, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, la Singular Value Decomposition, que se llama Singular Value Decomposition, la SVD, lo que nosotros tenemos es una descomposición de una matriz A, ¿cierto? En varias matrices. No recuerdo específicamente ahorita, no me la sabía al pie de la letra, pero entonces él la divide en dos matrices. En una matriz en una matriz rectangular, que es una matriz rectangular
identidad, es una matriz de identidad rectangular. Eso es un concepto raro, pues, para alguien que no haya trabajado álgebra lineal. Profe, Señor, qué pena ahí la interrupción. ¿Será que usted me puede hacer el favor de aclararme cuál es la relación? Eso es algo que no puedo entender nunca bien entre mínimos cuadrados y la pseudoinversa de Mohr-Penrose. Pues yo no sí, entiendo si la pseudoinversa de Mohr-Penrose es la base de mínimos cuadrados o puede ser una de las, ¿cómo le digo yo? De las diferentes formas para usted reducir esa, bueno, la son, aproximación, lo que hace precisamente mínimos cuadrados. es como, o sea, es básicamente la misma vaina, pero solucionada desde dos puntos de vista diferentes. Eso es básicamente eso, solucionada desde dos puntos de vista diferentes. O sea que Pa- mínimos cuadrados y la pseudoinversa de Mohr-Penrose son dos puntos de vista diferentes. Claro, son dos puntos de vista, o sea, son exactamente la misma solución, ¿cierto? Son exactamente la misma solución, pero desde dos puntos de vista diferentes. Es como, por ejemplo, usted solucionar un circuito por mallas y nodos. ¿Sí? Que es exactamente la misma solución, usted va a tener exactamente la misma solución del circuito, solamente que una la analizó por mallas y otro lo analizó por nodos. De hecho, ambos Profe, tienen la misma sí. característica de modelos tienen que tener la misma característica de proyección ortogonal. Y para la estimación de parámetros, ambos serían lo mismo. Sí, claro, Pues son exactamente no. lo mismo. Lo que pasa es que los mínimos cuadrados usted los puede hacer de orden de uno, o sea, de una sola operación, o sea, teniendo todos los datos, estimando los parámetros, o los puede montar recursivos, ¿cierto? Entonces usted, por ejemplo, montar la ecuación de los mínimos cuadrados, montar la ecuación de los mínimos cuadrados, ¿cómo te digo? Montar la ecuación de los mínimos cuadrados, eh, se me fue, chin. Pero es que me conmutó la parte de estimación de parámetros. Entonces, claro, si usted implementa, por ejemplo, los mínimos cuadrados usted los puede implementar de manera recursiva, que en el concepto de estimación de parámetros usted los podría hacer una implementación online, ¿cierto? En línea o offline, fuera de línea, ¿cierto? La solución de Moore-Penrose es una solución del mismo problema, ¿cierto? O sea, de hecho hay un concepto bien interesante porque los mínimos cuadrados son uno solo. Los mínimos cuadrados son uno solo. Haciendo acá el paréntesis, haciendo acá el paréntesis, por ejemplo, usted tiene una función. Se tiene acá una función, por ejemplo, eh, así, como cuando uno tiene una función. ¿Sí? Usted tiene esa función, por decirlo ahí. Y esa función que está aquí es f de x, por decirlo así. Pero resulta que usted lo que tiene de esa función f de x que usted va a proponer, usted tiene son puntos. Entonces, por ejemplo, acá usted tiene este punto, 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 por decirlo así. Si usted lo mira, si usted lo mira, el comportamiento de esta función sería raro con respecto a la función que usted asume de donde vienen los datos. Entonces, ¿qué se hace? Se definen unas funciones de error. Entonces, por ejemplo, este sería x1, x2, x3, x4, x5, x6. Entonces, por ejemplo, este error que está acá, ¿cierto? Entonces sería, eh, y este punto que está acá es y1, y2, y3, y4, y5 y y6. ¿Cierto? Entonces, el error acá, ¿cuál sería? El primer error, que sería E1, el primer error que sería E1, sería, el error E1 sería igual
a la función evaluada en x1, o sea, f de x1, ¿cierto? Menos la medida, que sería y1. Y el error E2, ¿qué sería? E2 sería f de x2 menos y2. Y así sucesivamente con todas las funciones. Entonces al final usted tiene un error total que sería igual a la suma desde i igual a 1 hasta la cantidad de puntos que usted tenga de los errores sub i. Usted tiene toda la suma de los errores. ¿Qué sucede? En este sistema, por ejemplo, usted puede encontrar errores positivos, errores negativos, errores negativos. Entonces, claro, cuando usted suma y resta, por ejemplo, suma todos los errores, errores positivos y errores negativos, puede ser que en algún momento le dé un falso cero. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el caso más clásico de un falso cero? Donde usted tenga un error que tenga, por ejemplo, una forma sinusoidal, ¿cierto? ¿Cuál es el área promedio de una señal sinusoidal? Cero. O sea, el área positiva es igual al área negativa. O sea que si usted saca una integral o suma el área en un periodo de la señal, usted quiere obtener cero. ¿Eso qué significa? Que cuál fue el error del sistema, cero. Y eso es cierto, no, eso no es cierto. ¿Sí? Entonces, para eso, ¿qué se hace? No se calcula el error total a partir de las simples diferencias de los errores, sino que se dice que el error total es igual al promedio, ¿cierto? Al promedio, pero entonces se dice a la media de la suma, a la media de la suma de los errores de igual a 1 hasta n, de los errores, pero al cuadrado. Esto de e sub i al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ahora, esta f de x tiene unos parámetros, ¿cierto? Esta f de x tiene unos parámetros. Por ejemplo, si es una línea recta, f de x es igual a mx más b. O sea, tiene ese parámetro m y tiene ese parámetro b. Ahora, ¿cuál sería el ajuste de los parámetros m y b, por ejemplo? De manera que lo que usted está asumiendo que va por acá es una línea. Entonces, ¿cuáles serían los mejores parámetros de m y b garantizando que tiene una reducción del error cuadrático? ¿Cierto? Entonces, ahí es donde viene la minimización del error cuadrático. Entonces muchos llamaron esa técnica los mínimos cuadrados. Entonces, por ejemplo, una solución de mínimos cuadrados es plantear cada una de las ecuaciones de este sistema, derivarlas con respecto a las constantes, por ejemplo, en este caso con respecto a m y a b, ¿cierto? Y lograr despejar los parámetros en función de los datos. Esa sería una forma. La otra forma es utilizar modelos de proyección ortogonal, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted tiene por acá un plano, tiene usted un vector que quiere calcular, pero resulta que este vector tiene una única proyección sobre este espacio, tiene una única proyección sobre este espacio, ¿cierto? Entonces, digamos que esta que está acá es f de x y esta que está acá es f de x asterisco, ¿cierto? Pero entonces digamos que f de x no puede ser representado por este espacio A, llamémoslo acá, ¿cierto? Por este espacio que está acá, no puede ser representado por A, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aparece el error, aparece el error. Entonces, ese error, por ejemplo, es igual a f de x, que son los datos que nosotros conocemos, ¿cierto? Menos, ¿cierto? Menos, eh, bueno, aquí hay forma de armar como una especie de triángulo rectángulo. Entonces nosotros llegaríamos a definir, por ejemplo, el error entre dos funciones, ¿cierto? Entonces, a partir de esta definición y de entender, por ejemplo, que el espacio traspuesto de las columnas de A en un modelo de proyección ortogonal es igual al espacio nulo del error, entonces cuando usted multiplica por el modelo traspuesto del espacio nulo, encuentra efectivamente una solución aproximada dentro del espacio de A, ¿cierto? Y esa solución corresponde a un modelo de proyección ortogonal sobre el espacio A que converge a la misma solución que tenemos acá. Entonces, desde acá, desde este concepto, desde el concepto del modelo traspuesto como espacio nulo del espacio A, del error, perdón, sale la pseudoinversa, sale la pseudoinversa de Moore-Penrose desde acá y converge acá. Y el otro modelo, que es el otro modelo que es, perdón, se me fue.
El otro modelo, que es la descomposición de valor singular, lo que hace es, este singular value decomposition, que lo escribimos por acá, lo que hace es descomponer la matriz, ¿cierto? Descomponer la matriz en unas matrices básicas. Entonces hay una matriz rectangular que contiene los valores propios, hay una matriz cuadrada que es una matriz ortogonal. Entonces la característica de la matriz ortogonal es que su respuesta es igual a su inversa. Y hay otra matriz que contiene los vectores propios o los eigenvectores del sistema, ¿cierto? Entonces, esos eigenvectores están relacionados, por ejemplo, con los errores, con las posibles soluciones, por ejemplo, que tiene un sistema. Pero, pues bueno, ya para mostrarles eso habría que ampliarse más. De hecho, eso se ve de manera muy interesante en un curso de procesamiento de imágenes, pues, pero el de procesamiento de imágenes bacán, de los que tienen matemática de la chévere. Entonces, no sé si de pronto Sai queda contestada su pregunta. En realidad, no es que haya una técnica de mínimos cuadrados y mortanos, no, el problema es mínimos cuadrados y hay varias técnicas para solucionarlo. Una de ellas son las ecuaciones recursivas a partir del modelo de Moore-Penrose, o la otra es encontrar los modelos de derivada, o la otra forma de solucionar los mínimos cuadrados es a partir em, de la derivada, ¿cierto? De la derivada para calcular esos elementos. Lo que pasa es que cada uno tiene sus prestaciones, ¿cierto? El de Moore-Penrose pues le permite usted calcular eh, los parámetros con unas características y con unos puntos. Es más inteligible desde el punto de vista del sistema. El otro lo calcula a partir de los errores, pero digamos que ese de allá es más asociado o es más querido por, digámoslo así, entre comillas, es más querido por los que no les gusta la matemática del álgebra lineal. Para los que no les gusta el álgebra lineal se van por el otro método. Y los que les gusta el álgebra lineal contemporáneo, o sea, no la álgebra lineal clásica, que sería esta definición de espacios bases y espacios nulos, ¿cierto? Los que no les gusta eso, sino el álgebra lineal contemporáneo. Entonces, el álgebra lineal contemporáneo está basado en modelos de proyección ortogonal obtenidos a través de descomposiciones de valores singulares. Entonces eso es bien bacano, o sea, son como tres modos distintos de aprender álgebra lineal. Totalmente recomendado, por ejemplo, para los que les guste, de pronto se vayan a querer dar una pela con una maestría o algo así. Contestaba su pregunta. Sí, profe. Sí, 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 muy gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Preferiblemente de control. Listo. En ese orden de ideas, pues ya encontramos la relación, por ejemplo, la relación a partir de la cual nosotros podríamos entender los sistemas. Entonces, les vamos a plantear lo siguiente. Vamos a plantear el problema en estos 6 minuticos que nos queda. Vamos a plantear el problema del levitador magnético. Listo. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos un sistema de levitación. Entonces, este sistema de levitación tiene un cablecillo por acá. Tiene un cablecillo por acá. Un cablecillo por acá. Tenemos una tensión de entrada de sub I de T. Y tenemos un parámetro concentrado de resistencia y un parámetro concentrado de inductancia. Y tenemos en la salida del cable. Por acá tenemos acá AR y tenemos AL. Fuera de eso tenemos una pelotica. Tenemos una pelotica la cual tiene una masa igual a mg. O sea, esto tiene una masa m. Y seguramente al estar excitado el sistema pues está ejerciendo una fuerza magnética sobre el sistema. Y la idea es que nosotros podamos mantener este sistema a una posición Y sub 0. Una posición Y sub 0. Entonces digamos que por ejemplo, en este caso, esta sería nuestra condición inicial. Listo. El planteamiento de este sistema es bastante simple, ¿cierto?
básicamente tenemos un elemento acá, digamos que aquí no hay ninguna tensión, entonces tenemos en el lado eléctrico tenemos a menos B por I, ¿cierto? Más I por R, más la tensión la tensión en la inductancia. Para la tensión en la inductancia tenemos que utilizar la ecuación primitiva de la inductancia. Entonces, como estamos sumando tensiones por la derivada, pues perdón, es L por la derivada de I de T, ¿cierto? Y se supone, según Kirchhoff, que la suma de todas estas tensiones es igual a cero. Yo acomodo la ecuación, ¿cierto? Acá tengo a L, entonces tengo aquí DIL por DI de T. Esto es igual, voy a dejar sola la derivada a menos I por R más B por I, ¿cierto? Pero recuerden que lo que nosotros buscamos en los modelos de espacio y estados es tratar de encontrar o despejar derivadas de orden uno. Entonces, ¿dónde empezamos a encontrar, por ejemplo, sospechas de cuál es una variable de estado? Mira, acá está la derivada de I de t, o sea, tengo una variación de I. Entonces, claro, aquí tengo DI de t, ¿cierto? Esto es igual a menos R sobre L por I más 1/L por B sub I. Entonces aquí tengo algo que es una ecuación diferencial de orden uno, es una ecuación ordinaria. ¿Sí que? Listo, acá tengo esta. De esta ecuación que está acá, es muy breve, ¿cierto? De ese sistema, tengo que el sistema está ejerciendo una fuerza motriz. Entonces la idea al aplicar el sistema es que la bola tenga un movimiento en este sentido, ¿cierto? Entonces tenemos que F sub m va en el sentido del movimiento, menos la gravedad, ¿cierto? mg, ¿cierto? Se va en contra del movimiento. Y lo que nosotros podemos decir acá es que así asumimos que la diferencia de esas fuerzas tiene o no una acción dinámica. Entonces, si tiene o no una acción dinámica, o sea, si hay movimiento o va a haber movimiento en alguna vez, eso es igual a la masa por la aceleración. Pero la aceleración de quién? De la posición de la partícula, y dos puntos. En este caso, miren que ya tenemos dos derivadas, ¿cierto? O una derivada de orden 2. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, y dos puntos, o m por y dos puntos es igual a la fuerza motriz, pero la fuerza motriz nosotros ya hemos dicho que F sub m iba a ser igual a K por I, ¿cierto? Que la fuerza de la corriente que pasa por acá es directamente proporcional a la fuerza, y la posición es inversamente proporcional, y eso es al cuadrado. Entonces nosotros tenemos acá que Fm es igual a K por I sobre Y al cuadrado. Aquí está la no linealidad, ¿cierto? Menos mg. Y esta sería nuestra segunda ecuación de estados. Entonces ahora nos toca definir específicamente los estados del sistema. Entonces nosotros vamos a decir, por ejemplo, que I va a ser igual a x1. Listo. Y por acá miren que hay segundas derivadas, pero de la posición. Eso significa que seguramente y va a ser también una variable de estado. Entonces llamémosla x2. ¿Cierto? Entonces x2, pero también aparece una derivada de ella. Entonces aparecería, por ejemplo, x2 punto, aparece esa ecuación, pero x2 punto es igual a y punto. Pero y punto es una velocidad que también es una variable de estado. Entonces digamos que esto sería x3. Claro, pues cuando yo tengo a x3 punto, lo que en realidad estoy teniendo es a y2 puntos. ¿Cierto? Entonces acá empiezan a salir las ecuaciones. La derivada de I, que es x1, ¿cierto? Sería x1 punto es igual a menos r sobre L por I, pero I es x1, ¿cierto? Más 1 sobre L por B sub I. Esa sería una ecuación. La ecuación para x2 punto, miren acá está. Entonces, como les decía, acá ya estoy haciendo el cambio de variables.
¿cierto? Tengo x1 punto igual a menos r, donde i es x1, 1 sobre L por BI, ¿cierto? Por BI, pero BI nosotros sabemos que es la entrada, o sea que podríamos poner BI o U, ¿cierto? Por si las moscas. Listo, la siguiente ecuación es x2, ¿cierto? x2 punto, y x2 punto en este caso es igual a quién, en términos de las variables de estado, x3, ¿cierto? O sea, esa sería nuestra siguiente ecuación. Y la siguiente ecuación sería, miren acá está, tal. Pero recuerden que la ecuación de estados habría que despejar solamente la segunda derivada. Entonces nos faltaría dividir sobre m y sobre m. Entonces tendríamos lo siguiente, tendríamos que y dos puntos, pero y dos puntos es quién, x3 punto, x3 punto, ¿cierto? Es igual a quién, a tener k sobre m, perdón, me hice bolas acá. De las cosas que uno no puede hacer en el tablero, ¿no? No me tienes que en el tablero la hace más fácil. El hubiera pasado la mano y ya. Listo. Entonces, digamos que aquí tenemos k sobre m, ¿cierto? Por i sobre y, pero i es quién? I es x1 y y es x2. Esto al cuadrado menos, esto se va con esto, menos g. Listo. Este modelo que está acá es el modelo de espacio de estados no lineal. ¿Sí? ¿Y qué lo hace no lineal? Pues que por lo menos una de sus ecuaciones es de características no lineales. De características no lineales. Entonces acá tenemos, por ejemplo, esta ecuación es perfectamente lineal, no hay problema, esta ecuación es perfectamente lineal, pero acá donde tenemos x1 sobre x2, ¿cierto? Tenemos una relación de división entre dos variables de estado. O sea, esto es lo que nos hace a nosotros el sistema de manera no lineal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a encontrar la, la ecuación para delta x1. Entonces delta x1 punto es igual a la derivada parcial de delta x1 punto con respecto a x1, a x2 y x3, ¿cierto? Entonces aquí solamente está contra x1. Entonces, por ejemplo, la linealización de esta ecuación sería delta x1 punto sería igual a la derivada de todo esto con respecto a x1. Entonces, ¿cuál es la derivada de ese término con respecto a x1? Menos r sobre L. Evaluar el punto de operación, pues no nos dio ninguna variable, entonces evaluar el punto de operación no pasa nada, nos queda por delta de x1 más 1 sobre L, perdón, acá sería la derivada parcial de x1 con respecto a la entrada, ¿cierto? A la derivada parcial con respecto a u, nos daría 1 sobre L, ¿cierto? Por delta de u. Listo. Ya encontramos la primera ecuación lineal. Ahora, la segunda ecuación lineal, delta de x2 punto es igual a la derivada de esto con respecto a x1, 0. La derivada de esto con respecto a x2, 0. Y la derivada de esto con respecto a x3, 1. Por delta de x3. Listo. En ese orden de ideas, yo ya les calculé a ustedes dos ecuaciones de estado, ya se las linealicé. Estas dos ecuaciones, ya se las linealicé. Entonces, su tarea y su compromiso para la siguiente sesión es calcular la linealización de este sistema teniendo en cuenta que el punto de operación es y sub 0. ¿Listo? Si se los llega a pedir, ¿sí? Y sub 0. Entonces tienen que derivar esto con respecto a x1 y evaluar en el punto de operación. Luego esto con respecto a x2 y evaluar en el punto de operación. Y esto con respecto a x3 y la operación. Y esto con respecto a u y evaluar en el punto de operación. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta?